al 23. Unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. Muy bien. Antes de estudiar este pasaje, yo quiero explicarles o enseñarles cómo es el carácter de Dios. Yo aquí les animo, hermano, esta iglesia casi siempre se ha estado renovando. Se van algunas personas, vienen nuevas, ¿verdad? Y en todos los tiempos y en todas las iglesias, a veces las personas desconocen cómo es el carácter de Dios. Es más, hay una idea bien popular que la gente cree que Dios tiene la obligación de sanarnos y darnos todo lo que necesitamos. ¿Es cierto eso, hermano? No. Dios es soberano y Él te va a bendecir y te va a sanar conforme a su voluntad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer los humanos, los creyentes, es someternos y recibir de Dios todo. Pregunto, ¿era el hermano Job un buen creyente o un mal creyente? Era un excelente creyente. Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Y Dios lo permitió porque él era un veterano de la guerra espiritual, ¿verdad? Y soportó todo. Entonces yo quiero así brevemente decirle algunas características de Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Yo se lo digo y sé que la mente humana no lo capta. Hasta que usted lea el Nuevo Testamento y lea el Evangelio de Juan a profundidad y lea Colosenses, va a entender que Jesucristo es Dios. A mí me costó mucho, y le digo, me costó mucho estudiando las Escrituras entender esta doctrina, ¿verdad? Entonces, por eso aquí le animamos a que lea la palabra. Dios es Padre, es un solo Dios, que en esencia se ha manifestado en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es soberano, es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Algunas cosas nos van a salir bien en la vida, algunas cosas nos van a salir mal, algunas cosas nos van a salir de manera regular, ¿verdad? Y aunque seamos los mejores cristianos del mundo, Dios va a actuar siempre bajo su soberanía, ¿verdad? Entonces, además de soberano, Él es santo profundamente, Él es justo, ¿verdad? Él no quiere más al hermano Giancarlo que al hermano Mario, ¿verdad? Él no es un padre humano que tiene favoritismo, no. Él nos ama a todos, nos conoce a todos, es más, nos conoce íntimamente a todos, ¿verdad? Entonces Él es justo y Él nos da conforme a nuestras obras. Él es recto, Él es amor. Y lo demostró ese amor cuando envió a Cristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios es misericordioso porque no nos da el castigo que merecemos a diario. Porque aún siendo sus hijos, ¿verdad?, a veces somos desobedientes. Entonces Él es misericordioso, Él es lleno de gracia, ¿verdad? Imagínate que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia general de Dios,
Entonces, aún los inconversos reciben de la gracia de Dios sin merecerlo. Y no lo merecemos, hermano. Tampoco. Pero somos sus hijos, somos redimidos, ¿verdad? Entonces, Dios es paciente para que los no creyentes puedan algún día poner la fe en Cristo. Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas, pero a su manera y a su tiempo en cada hijo suyo. Además de todopoderoso, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo de nosotros, no nos podemos ocultar de Él. Él sabe por qué somos creyentes cómodos, Él sabe por qué los que no vinieron ahorita, ¿verdad? Si era algo importante o algo de la carne, Dios lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe todo. Es más, antes de que hagamos las cosas, Él las sabe. Es más, antes que le pidamos algo, ¿Él lo sabe? Sí, Él lo sabe, obviamente. Entonces, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, está en todas partes. Entonces, hermanos queridos, no podemos huir de Dios. Él nos conoce a la perfección, nos conoce muy bien. Entonces, hermano querido, nuestro hermano es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios del Antiguo Testamento que dice, es un Dios cruel, un Dios de guerra, es Jehová de los ejércitos. Es el mismo Dios. El mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios tratando con gente rebelde, de dura cerviz, ¿verdad? Entonces, Él no cambia. Dios es verdad y todo hombre y todo ser humano, según Romanos, mentiroso, ¿verdad? Dios es fiel a sus promesas, Dios es eterno. Entonces ahí tenemos un cuadro rápido, ¿verdad? Rápido. Los que se creen con un papá, ¿verdad? Lo recuerdan muy bien. Si era alguien serio, estricto, ¿verdad? O alguien un poco blanco, usted lo conoció. Así es nuestro Dios. Y su carácter determina lo que Él hace. Esta imagen yo la expliqué el domingo pasado y contiene mucha doctrina, hermano. Y como yo digo rápido, porque no tengo toda la tarde para hacer esto, se lo voy a repetir, a mí me gusta. Vamos a cambiarle Cristo se refiere a primera persona, ¿verdad? Vamos a decir, Cristo ¿lo qué? Lo aceptó, a pesar de lo que es, fíjense. Lo aceptó en su familia, lo aceptó, lo adoptó. Además, lo hizo hijo o hija, ¿verdad? Entonces, usted más que cristiano es un hijo, una hija de Dios. Él también le redimió, es decir, pagó todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo hizo un pago completo por todas nuestras rebeliones y todas nuestras transgresiones. Él nos santificó posicionalmente. Usted es un santo hijo de Dios, ¿verdad? Santificado con el Espíritu Santo, valga la redundancia. Él nos vivificó, nos dio una vida espiritual. Él purificó todos nuestros pecados, nos justificó, es decir, nos declaró justos. Nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Todo lo que hagamos en la esfera cristiana debe ser para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Él nos restauró nuestra vida, nos perdonó todos los pecados, nos limpió de todos los pecados, nos sanó de la lepra del pecado que nos iba a mandar al infierno. Además nos dio vida en abundancia, vida eterna, nos libertó del infierno, nos dio paz, nos transformó en sus hijos, nos bendijo, nos abrazó y nos amó. Quiere más todavía. Mire, hermano, hay un folleto donde hay, vamos a ver, más de 200 cosas que Cristo hizo por nosotros. Ahí están nada más unas cuantas. Yo tengo días de no ver ese folleto en mi biblioteca, pero ahí lo tengo.
Ahí lo tengo. Eso nada más es un asombro. Entonces, ¿es usted feliz con eso? Yo sé que ando mal de la garganta y casi no se me entiende la voz, ¿verdad? Yo lo sé, pero voy a refrescarme la garganta. Debido a todo eso, entonces usted es feliz, ¿verdad? Unos 3 por lo menos. Bajo eso me conformo. Gano por goleada 3-0, no hay problema. Muy bien. Entonces, querido hermano, esta tarde vamos a terminar el viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo salió de Antioquía, de Siria, pasó por Chipre, llegó a Panfilia y aquí en Antioquía de Pisidia empezó a predicar. Él fue predicando en el camino, pero lo que la Biblia nos narra es que él estuvo acá en Antioquía de Pisidia. Ya lo vimos eso, después se movió a Iconio y luego a Listra y al final en Derbe. Lo que vimos el domingo pasado es que cuando él llegó a Listra, había un hombre paralítico ahí que nunca había caminado. Y Dios, por medio del apóstol Pablo, lo sanó. Y me gusta eso, decirlo. Dios Todopoderoso, por medio de Pablo, sanó a ese cojo. ¿Y cómo reaccionó la gente de Listra, hermano, al ver esa sanidad completa, total, y de un momento a otro? Entonces, hermano, eso nos lleva, y búsquelo por favor, al versículo 14-11, versículo 11, cómo reaccionó la gente de Listra al ver la sanidad de este hombre. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Siguiente. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, bien, se da cuenta que la gente espontáneamente, rápidamente se entusiasma y llama dioses a estos hombres. Y el siguiente versículo es donde corre el sacerdote de Zeus o Júpiter, ¿verdad? Y quiere ofrecerle sacrificios. Pablo les dice que no lo hagan. Y da un breve discurso, ¿verdad? Y Pablo les dice lo siguiente: varones, versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo esto, hermano, apenas pudo evitar que le hicieran un sacrificio. Y se fueron. Entre el versículo 18 y el 19, hermano, hay un lapso de tiempo que no todos los comentaristas lo dicen. Yo leo varios comentarios para predicar acá. Y tiene lógica. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, se va Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y pasa algún tiempo. No hubo sacrificio, la gente se alegró, ¿verdad? Pablo se va. Pasa un tiempo, ellos predican, ellos discipulan. Vamos a ver más adelante que ahí ya hay unos discípulos, ¿verdad? Discipulan y están ahí, ¿cómo se llama? Obviamente tratando de fundar una iglesia. El método de Pablo, sencillo, llegaba a un lugar, evangelizaba, ¿verdad? Y cuando miraba un buen prospecto que había sido evangelizado,
le ofrecía ser discipulado y si él aceptaba, empezaba a enseñarle las doctrinas básicas de la fe cristiana. ¿Por qué ese individuo? Porque los discípulos más avanzados iban a ser los futuros pastores. Así de fácil, hermano. Ya vamos a verlo más adelante eso en el texto. Entonces, esa era la misión del apóstol Pablo, fundar iglesias y lo logró, hermano. Claro que sí. Dios logró plantar iglesias ahí por medio de Pablo. De eso no hay duda. Iglesias cristocéntricas. ¿Y qué predicaban en la iglesia que fundó Pablo, hermano? El evangelio, para que la gente se salvara. Entonces dijimos, pasó un lapso de tiempo, no sabemos cuánto, pero ¿qué pasó después? Versículo 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Porque había pasado algo de tiempo, porque ya habían discípulos. Porque Pablo, desde que llegó ahí, la primera predicación sanó al cojo. Entonces, por lógica deductiva, había pasado algo de tiempo, ¿verdad? Pero fíjense, vino una comitiva de Antioquía y de Iconio ¿para qué? ¿Para darle un homenaje a Pablo? No, hermano, Pablo salió de Antioquía y de Iconio huyendo, porque esos judíos religiosos querían matarlo. Hermano, vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí. Los de Antioquía, de Pisidia, viajan unos 170 kilómetros para llegar a Listra. No era, hermano, en ese tiempo no habían vehículos, era una distancia larga que transitar. ¿Para qué, hermano? Siguiendo al enemigo público número uno de los religiosos, a Pablo. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué? Esta multitud, ¿quién es esta multitud? Deduzcan, piensen. Lean despacio. Ustedes, ¿quiénes eran, Enrique? Sí, pero ¿de qué lugar eran? Eran judíos, sí eran judíos, pero ¿quiénes? Eran de Listra. Hermano querido, habían 3 grupos de personas, unos de Antioquía, otros de Iconio, y estos individuos eran los locales ahí de Listra. O sea, quienes apedrearon a Pablo eran 3 grupos de personas. Y cuando apedreaban, ¿a dónde cree que apuntaban? ¿Al dedo gordo del pie? ¿Se acuerdan cuando mataban a Robos, verdad? ¿Dónde apuntaban? ¿Ah? A la cabeza. No, hermanos, antes había una herramienta rudimentaria llamada hondilla. Este hombre la usó. Este Mario la usó. ¿Verdad, Mario? La hondilla. Y con la hondilla, estos bárbaros salían a matar palomitas y garrobos. ¿Y dónde apuntaban? La cabeza. La cabeza. La cotoca. Así decía en ese tiempo. Entonces, digamos que algunos tenían mala puntería. ¿A dónde le pegaban, hermano? En el pecho, en la espalda. A tal grado, hermano, que después que lo apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo vieron, ¿verdad? No vieron signos vitales. Este se murió. Atención, lo arrastraron. ¿Cómo, hermano? ¿De espalda o con el pecho en el suelo? ¿Cuál es la menos dolorosa? Ninguna de las dos. Las dos duele. Ahora le pregunto,
¿Murió Pablo? El pasaje no lo dice, fíjese. Dice que los verdugos, los verdugos, ¿verdad?, que lo apedrearon, y eso significa ese apellido. Los verdugos pensaban que estaba muerto y lo arrastraron, ¿verdad?, para que le echaran la culpa a otras personas. Bueno, entonces, luego los discípulos lo rodearon, se cree que lo rodearon para que no lo siguieran apedreando. Era tanto el odio de esta gente, ¿verdad? Muy bien, esta gente viajó 170 kilómetros para llegar a Listra. ¿Qué más? Pasó algún tiempo desde la sanidad del cojo. Sí, ya lo dijimos. Los misioneros forman el núcleo de la iglesia al hacer un buen número de discípulos. Ajá, exacto. Eso me gusta. Los misioneros forman el núcleo de una iglesia, estos discípulos, ¿verdad? Y esa era la base de la futura iglesia ahí en Listra. De los cuales algunos llegaron a ser ancianos. Ancianos o pastores u obispos, esa es la idea. Muy bien, vamos a seguir. Creo que el versículo 29, perdón, hay otras cosas más. Los licaonios cambiaron de pensar que eran dioses a que eran unos grandes blasfemos. Estos hombres eran gálatas, ¿verdad? Y cambiaban de forma de pensar muy rápidamente. Después de verlos como dioses, los ven como blasfemos y lo apedrean. Esto se parece a la multitud de Jerusalén que gritaba Hosana el domingo de Palmas y crucifícale al siguiente viernes. Sí, dije eso en la mañana porque me acordaba de que estaba aquí puesto, ¿verdad? Dijimos que un día domingo la gente en Jerusalén dijo de Cristo, Hosana, el bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es la gente, hermano. Y 5 días después, el viernes, estaban diciendo que lo crucificaran al Señor, ¿verdad? O sea, la gente es bien inestable para pensar en las cosas espirituales. Por eso acá, hermano, repetimos y repetimos y repetimos para que se le queden las cosas. Y lo hago con intención, ¿verdad? Lo hago con intención porque los humanos rápidamente olvidamos las cosas. Muy bien. Sin ningún impedimento por parte de los romanos, apedrean al apóstol Pablo. Acordémonos que cuando crucificaron a Cristo, acuérdense, fueron los romanos que dieron el aval para crucificarlo. Aquí apedrean a Pablo, hermano, y las autoridades. Estos tipos eran unos asesinos. Estaban haciendo un desorden público, como dicen ahora, pues, ¿verdad? Un desorden en la vía pública. No pasó nada. No pasó nada. Porque a Pablo todo el mundo lo odiaba por predicar el evangelio. Pablo quedó inconsciente o muerto. Es posible que Mario crea que quedó inconsciente y es posible que Irra cree que esté muerto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. La Biblia dice que ellos pensaban que estaba muerto. Pero sobrevivir después de una apedreada, hermano, y de una arrastrada, ¿qué tuvo que hacer eso? Milagrosamente sanado o resucitado. Una de las dos. Ahí vemos un milagro glorioso y bendito. Pablo no murió. O Pablo resucitó, como te quiera verlo. No hay ningún problema. Hay algunos teólogos que muy convencidos que Pablo murió y que por eso escribió algo por allá en 2 Corintios 12, que vamos a leer, ¿verdad? Entonces dicen, no, sino que fue un milagro de que el Señor lo restauró, lo mantuvo vivo, lo sanó. ¿Sabe, hermano? Después de eso, él entra ahí mismo en Listra, ahí duerme, y al día siguiente sale para Derbe, como que nada ha pasado. No le pegaron en alguna rodilla para o en algún tobillo, hermano, ¿verdad? No.
Nada. Entonces fue milagrosamente preservado o resucitado, como quiera verlo. Recordó Pablo apedreamiento de Esteban. Sí, Pablo recordó que él consentía cuando estaban apedreando a Esteban, hermano. ¿Y por qué apedrearon a Esteban? Porque supuestamente había blasfemado. Acuérdense, estos eran judíos. Y ellos y según la ley, el que blasfemaba de Dios había que apedrearlo hasta la muerte. Eran judíos. Entonces Pablo en un momento consintió cuando apedrearon a Esteban. Aquí mismo en Hechos, aquí lo predicamos eso. Muy bien, ahí tenemos ese dibujo. ¿Cómo fue Pablo arrastrado? ¿Con el pecho en el suelo o con la espalda en el suelo? Imagínate, si fue de espalda, se había rayado toda la espalda, ¿verdad? Y con el pecho, hermano, hasta la cara se le adherido. Y iban despacio estos individuos cuando lo iban arrastrando. ¿Lo consintieron? No. Con violencia, eran violentos, hermano. Eran religiosos asesinos. Simplemente porque Pablo quería evitar que ellos fueran al infierno, hermano. Eso es satánico. ¿Me entiende? El enemigo les había envenenado la mente y el corazón para hacer eso, indiscutiblemente. Eso me lleva a Hechos 14:20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Estos no quieren que esté aquí en Listra, no me importa, yo me meto a Listra y se fue a dormir allá. Eso dice eso. Pero rodeándole los discípulos, aquí están. O sea, hacer un discípulo toma tiempo, ¿verdad? No es de una semana, tal vez un mes, para comenzar a estudiar, ¿verdad? Se levantó y entró en la ciudad de Listra, porque era la más cercana, ¿verdad? Y al día siguiente salió con Bernabé, y a Bernabé no le pasó nada. ¿Por qué, hermano? Porque casi siempre Pablo era el que predicaba. Obviamente Bernabé fue una buena ayuda para discipular. Entonces, no sé si lo hacían en grupo el discipulado o individualmente, no lo sé. Pero Bernabé era una excelente ayuda. Muy bien, ¿qué vemos más? Los discípulos de Pablo forman un círculo alrededor de su cuerpo y lo protegen de un nuevo ataque. Sí, ya lo dije. Probablemente fue una reunión de oración en la que Dios respondió poderosamente. Ese es el punto de vista de otros teólogos que dicen que cuando lo rodearon, ahí fueron a orar por él. No se descarta, ¿verdad? Como le digo, Lucas nos deja que deduzcamos muchas cosas. Y la oración, obviamente, no es mala, ¿verdad? No es mala. Pablo pasó la noche en Listra. Su ministerio allí ha terminado temporalmente y al día ellos deciden irse a otra parte. Y al día siguiente, ya tenía sueño, hermano. Salió, mire, y él va a regresar. Acuérdense, Antioquía, Iconio, bajan a Listra y Derbe. Después él hace el mismo viaje a la inversa. O sea que va a regresar a Listra. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía un corazón pastoral y él iba a visitar a los discípulos que había ganado para Cristo. Vamos a Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahí está, lo que le dije hace poquito. Llegan a Derbe, mire, y Lucas no se va directo al grano, hermano. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad, o sea, a Derbe, ¿verdad? Y hacer muchos discípulos. Fíjese que en Derbe no se habla de ningún problema. Ahí esa gente tenía un corazón tierno a la palabra de Dios. No hubo persecución. Se cree que posiblemente no había una sinagoga judía, porque esos eran los perversos.
los religiosos judíos, ¿verdad?, que supuestamente adoraban a Jehová, eran los malos. Entonces llegan, evangelizan, discipulan, y como vamos a ver más adelante, posiblemente sembraron una iglesia ahí, en Derbe, mínimamente una. Plantaron, en la palabra, plantaron una iglesia ahí en Derbe. ¿Y qué hicieron después? Volvieron a Listra, donde fue apedreado, luego a Iconio y luego a Antioquía. El viaje de regreso, ¿verdad? Muy bien. En Derbe no ocurrió ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y discípulo? Si usted se fija, hermano, yo aquí ando unos apuntes. Leyendo un día, dije yo, que hay bastantes grupos de personas en este capítulo. Yo conté 16 grupos de personas involucrados en esto. Mínimamente en cada ciudad había grupos de judíos religiosos, había gentiles, ¿verdad? Gentiles que ni creían ni no creían, y algunos creyentes, ¿verdad? Mínimamente, ahí habían 8 tipos de personas. Pero hay más, hay como 16. Ahí están apuntados, pero era por cuestión mía que lo saqué. Pero el punto es, hermano, en eso habían creyentes que habían puesto la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Eran salvos por gracia, pero habían unos discípulos. ¿Quiénes eran esos? Aquellos que querían saber más, que querían que Pablo les enseñara, que querían saber la doctrina de Dios Padre, la doctrina de Dios Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de los eventos futuros, la doctrina del anticristo. Para hablar del anticristo, ya sabía él esa doctrina. Entonces el discípulo quiere aprender, quiere recibir, obviamente para luego darle a otro, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ambos son salvos. El creyente, salvo por gracia, generalmente se vuelve cómodo. Cómodo. Bien, creo que se entendió. Vamos adelante. Pablo tenía un corazón pastoral por los recién convertidos en las ciudades de las cuales había tenido que salir huyendo. Ajá. O sea que, en otras palabras, hermano, Pablo volvió a Listra, donde le habían apedrado. Fue ahí con algo de temor, hermano. Sí, era un ser humano. Sí. Mire que lo viera un religioso. No sabemos si llegó de noche, llegó de incógnito, ¿me entiende? No lo sabemos. ¿Y usted qué hubiera hecho? Aquí vengo, religioso, ¿qué ondas? No, ¿verdad? Yo de noche, ¿me entiendes? O sea, estos salvajes me quieren otra vez apedrear, pues. O sea, instinto de preservación, ¿verdad? Pero que volvió, ¿y volvió por qué, hermano? Para establecer a los hermanos en la doctrina. Si él pudo haber pasado de paso, pero tenía que, hermano, un corazón pastoral por los recién convertidos. Pablo sentía una gran carga por los inconversos, hermano, que Dios quiere que todos lo sintamos, ¿me entiendes? Que vengamos a la iglesia, que aprendamos Biblias para darle ese mensaje a gente que está muriendo allá afuera, miserablemente, poco a poco. Y si se mueren sin Cristo, van al infierno. Ni tenemos familiares, ni tenemos vecinos que están en esa condición perdida. Y nosotros en TikTok. No, hombre. Cristo derramó su sangre para salvarlo a usted, para hacerlo un creyente verdadero. Y el deseo de Dios es que usted sea un discípulo que aprenda, que evangelice y aún sí, que discipule también. ¿Y por qué no? Pues? Pero bueno, yo ya se los dije lo que les tenía que decir, no puedo obligarlo. Esa es la voluntad de Dios. Ahí vea si usted sigue de turista cristiano en este mundo, ¿verdad?
Pero bueno, sigamos. En Listra o en Derbe había un discípulo llamado Timoteo. Ajá. Hermano, no se sabe exactamente dónde vivía. Acuérdense que la mamá de Timoteo era una judía y el papá de Timoteo era un griego. A la hermanita se le olvidó que no se uniera en yugo desigual, pero bueno, ya está, nació Timoteo. Para la gloria de Dios, tremendo siervo, hermano. Tremendo siervo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses, verdad? Dice ahí que dice Pablo que Timoteo ama a los de Filipos y que no hay nadie como él que se interese tanto por los demás hermanos. ¡Wow! Eso, tendríamos que hacerlo todos. Vamos a Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hizo Pablo en las 3 ciudades? Aquí están. Listra, aquí está Listra. Iconio, aquí está Iconio. Antioquía, aquí está. Aquí en Derbe dijimos no hubo problemas para nada. En Derbe es la última ciudad, regresa a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Qué hizo? O sea, donde ya había predicado, había establecido discípulos. ¿Qué hizo Pablo? Aquí está otra vez. Confirmando los ánimos de los discípulos. Así. Confirmando los ánimos de los discípulos. Hermano, ¿tenían miedo los discípulos de ser apedreados? ¿Cree usted que la gente por ahí quería ser creyente después de lo que le pasó a Pablo? Perdón. ¿O le daba miedo? Fíjense que cuentan los primeros pastores aquí en San Miguel, que cuando se fundaron las primeras iglesias, bueno, los terrenos eran baratos, compraban, pero para construir hacían las paredes de lámina, techo de lámina. ¿Qué cree que hacían los hijos del diablo, hermano? Tiraban piedras al techo a la hora del culto. Y se burlaban de ellos en las calles. Aleluya, les decía. Ya, oye, mucho tiempo. Hace estamos hablando de unos 100 años apenas. Y esta gente que vivió en ese tiempo, hermano, que eran menos civilizados, voy a decirlo, ¿verdad? Entonces la gente tenía miedo ser un creyente evangélico, ¿verdad? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿verdad?, en la fe, que se mantuvieran firmes en la fe. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque de repente los hermanos se desaniman, se enferman, problemas personales, problemas matrimoniales, y se alejan de su relación con Dios. Esta gente podía ser perseguida de un momento a otro, por eso Pablo les dice que permanezcan en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchos problemas, entremos en el reino de Dios. Ellos ya eran creyentes, hermano, estaban en el reino de Dios, que es el gobierno de Dios en el corazón humano, pero se iban a sentir tentados a desertar de la iglesia local por la persecución. Hoy en día la gente de las iglesias deserta porque le queda muy lejos de la iglesia, porque está en invierno, se enfrían, problemas, etc. Pero los creyentes, aún siendo salvos, tenemos problemas y tribulaciones. Ese es el punto. Ese mismo versículo, mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Todo lo que está subrayado ahí son verbos que hablan de acción. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios.
Quizás habían, ¿cómo le diría? Creyentes nuevos o personas nuevas que llegaban a la iglesia, pero les dice, miren, van a haber muchos problemas y si ustedes quieren entrar a la iglesia, definitivamente. Mire todos los verbos que Pablo usa: fortalecer, animar, continuar, recordar, deber, sufrir y entrar. O sea, los verbos nos hablan de acción en los versículos. Pero vamos otra vez al versículo 22. Confirmar. Vamos a avanzar. Este es un resumen del mensaje de discipulado de Pablo, que se enfoca en fortalecer, animar, perseverar y soportar la tribulación. Ajá. Los que discipulan tienen que hacer esto, ¿verdad? Con los discípulos: animarlos, fortalecerlos, que perseveren en la fe y que soporten las tribulaciones, que soporten al cónyuge, que soporten al tóxico, ¿verdad? O a la tóxica. Sí, es parte del discipulado. Sí, discipulado, a veces el discipulado anda cargado, anda problemado y quiere algún consejo, quizás financiero o de familia o relación con los vecinos o matrimonial. O sea, no es solo Biblia, no es solo Biblia. Lo que el discipulador se vuelve un amigo, ¿entiendes? O un padre, como le llamaban a los rabís, ¿verdad? Porque ahí viene que le dicen padres a los sacerdotes católicos, ¿verdad? O le decían, sí, rabí, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Luego Pablo les escribiría una carta para advertirles de los que pervierten el evangelio. Ajá. Estos eran Gálatas, hermano. La Caonia quedaba en la zona de Galacia. Entonces les dice que permanezcan en la fe y después, hermano, de hecho, Gálatas es la primera carta que Pablo escribe. Ahí donde está ubicado, las cartas no están escritas, no están puestas en orden cronológico en el Nuevo Testamento, no, están en orden de importancia. Pues si usted es estudioso, usted va a ver cuándo fue escrito Gálatas, la primera carta. ¿Y de qué habla Gálatas, hermano? De que todo aquel que pervierte el evangelio de la gracia sea maldito. Así de fuerte, así de claro, así de duro, ¿entiendes? Entonces, aquí la han suavizado poniéndolo ahí en medio de Romanos, en medio de los Corintios, pero no, ¿me entiendes? Y todavía, hermanos, sufrimos eso. Mucha gente pervirtiendo el evangelio de la gracia, agregándole requisitos a la fe sola para ser salvo. Son unos pervertidores, son anatemas, para decirlo lo más suave posible. Eso lo dijo Pablo, no lo digo yo. Muy bien. Los 5 elementos para el crecimiento. Es que este ya se queda pensando, este hermano Will, qué grosero es, ¿verdad? Y yo le pongo las palabras ahí, ¿no? Bien, en Romanos hay una lección, no sé cuál, ahorita, nos dan 5 elementos para el crecimiento espiritual. Hermano querido, usted el próximo año, si Cristo no ha venido, o si estamos vivos, usted debería ser un mejor creyente, mínimo, un año, dentro de un año. Tendría que saber un poco más de la Biblia. Por lo menos debería de saber dónde, si el libro el profeta Irra está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. El profeta cafetero le llamaban, ¿verdad? Porque le gustaba. Y le echaron cremora. No, hombre. Es que hoy al Presi le gusta el café con cremora, y hoy a toda la gente le gusta el café con cremora, a mí también. Así que no se enoja, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos 5 elementos, hermano?
Los ingredientes para el crecimiento espiritual. El tiempo. El tiempo, sí. Nadie crece de un día para otro, pero propóngase crecer, hermano. En las iglesias hay una costumbre de que pasan las semanas, los meses, y los creyentes no quieren crecer. ¿Cómo lo sabemos? Ya tienen un par de años y en vez de avanzar, antes venían a los 2 cultos el domingo, ¿verdad? Hoy vienen apenas a uno. Si es que no llueve, si no hay partido de Champions o del Madrid o del Barça. Apenitas vienen ahí arrastrando los zapatos. Ay, culto ahora. Es que si no voy, el pastor me va a hablar. O sea, hoy ni contestan el teléfono, hermano. Y el mensaje al día siguiente, como saben, ¿verdad? Que es el pastor, no lo abren el mensaje. Tiempo. Sí, se ocupa tiempo, pero preocúpese, por favor. Yo estoy pensando, punto suspensivo. ¿Qué más? La verdad. Es la palabra de Dios. El estudio es basado en la palabra de Dios. Los maestros. Aquí hay maestros. Posiblemente algún día, fíjese, yo me acuerdo que el hermano Germán, desde siempre, hermano, abramos un instituto bíblico. ¿Cree usted que funcionaría? Y yo le doy esta respuesta. Mira, le digo, donde nosotros estudiamos, fueron varios hermanos de aquí de la iglesia, allá a estudiar. La mayoría de ellos están aquí ahorita. ¿Fueron eficaces con lo que aprendieron? No. Solo aprendieron y se aseguraron que la salvación era por fe sola y se volvieron sumamente cómodos. Cuando alguien aprende conocimiento bíblico, eso lo compromete a darlo, hermano. El conocimiento bíblico no es para guardarlo y decir, yo sé las dispensaciones, yo sé esto, yo sé aquello. No. Es para enseñarle a otros. Yo tengo una lista mental de la gente que estudió. Algunos se graduaron, otros no, ¿verdad? Y el conocimiento vuelve cómodo a la gente. Pero tal vez algún día lo abrimos. Tal vez. Ore por eso. ¿Quién va a orar? Y lo dije en la mañana. Si abrimos aquí un instituto bíblico, ¿vendría usted a estudiar? Pues no lo abrimos mejor. Antes de abrirlo ya está cerrado. Al segundo siguiente lo cerramos, fíjense. Y les agradezco su sinceridad. Ustedes son gente ocupada, hombre. Tienen empresas que atender, tienen chicos que instruir, que llevar a la escuela. Hijos que ustedes les enseñan la Biblia en la casa, ¿verdad? ¿O no? Tienen muchas cosas que hacer. Por eso no tienen tiempo para estudiar. Y eso pasaba. Venían aquí a la clase, ¿verdad, hermana Katy? Venían a la clase el sábado. El día siguiente no se asomaban a la iglesia. ¿Y esto qué onda? Decía yo, pues qué. Y yo pensé que de ahí iban a ir unos 3 predicadores. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo. No. Usted es como ovejita. A mí se me olvida, es como oveja. Pero lo voy a... mejor no lo digo. Sigamos. Sí, o sea, aprendieron, estudiaron y no hubo mucha diferencia. Ya les pregunté, si quieren que lo abramos. Y reciben el discipulado bíblico y después romano y después Gálatas, ¿verdad? Sería emocionante, hermanos. A la fuerza. Así no se vale. No. Las pruebas. Sí, hermano. Para crecer espiritualmente se ocupa tiempo, verdad,
maestro bíblico, y problemas, y tribulaciones, y mire cómo está ese individuo con las bolsas de afuera, hermano, templado. Y ahí decimos, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué aquel tiene bastante y yo nada? Y creemos que Dios tiene preferencias para algunas personas. No se canse de seguir a Cristo, lea la Biblia, crezca espiritualmente. Y si Dios no le da, no nos da, vamos a vivir conforme con lo que tenemos. ¿Me entendió? Es que La fe. sí, la fe en Dios, la fe en Cristo. Entonces, esos son los 5 elementos para crecer espiritualmente. Mire, si no hay aquí un instituto bíblico, usted tiene la capacidad para volverse un estudiante autodidacta, o sea, estudiar, aprender por sí mismo. Y los hay aquí. Mira, mañana hablé con alguien de esta iglesia, que es un autodidacta, estudia, y me gusta, y pregunta, tiene dudas. ¿Me entienden? Entonces se puede. Vamos a rapidito, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vaya, tengo poco tiempo, tengo todavía, 23, tengo 5 versículos más después de ese. Voy a correr. Pero voy a explicarle lo más directo. ¿Qué hizo Pablo en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe? ¿Constituyeron qué? ¿En orden? Fundaron iglesias, hermano. En la Biblia aparece una iglesia a los Corintios, porque era en Grecia y era una ciudad sumamente popular en todo el mundo. Estos eran lugares un poco más pequeños. Éfeso era la segunda ciudad en importancia después de Roma. Entonces Pablo iba a las grandes ciudades a fundar iglesias fuertes para que de ahí salieran a las ciudades más pequeñas. Entonces Pablo fundó iglesias en estos lugares, constituyó ancianos, o sea, varios pastores en cada iglesia, que es lo recomendable. ¿Me entienden? Entonces, dice luego, y habiendo orado, los encomendaron al Señor. Rapidito, permitidme. Anciano, pastor, obispo, es lo mismo. Pablo usa estas 3 palabras en sus cartas. Anciano, pastor, obispo, es lo mismo. Los misioneros guiados por el Espíritu Santo eligieron pastores en cada iglesia. Claro, ellos miraban a los discípulos más avanzados para que fueran pastores. La oración es muy importante en las iglesias. Sí, ahí dice que oraron, ¿verdad?, por los nuevos pastores elegidos. Ancianos ordenados y discipulados por Pablo. Sí. Mínimo 2 pastores en cada iglesia. Es lo recomendable, ¿verdad? En las iglesias grandes, la vez pasada oía que en una iglesia en California, ¿cuántos pastores dijeron? Eran más de 30, hermano. Más de 30 pastores. Había un pastor general, el pastor MacArthur, ¿verdad? Y claro, es una iglesia fuertísima. También, fíjate bien, es recomendable que cada iglesia tenga su propio instituto bíblico, porque de ahí van a salir los futuros pastores para esa misma iglesia. Ese es el método. Muy bien. Los misioneros regresan a Antioquía de Siria. Bien, rapidito, vamos a la recta final. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Ya van de regreso para de donde salieron, ¿me entiendes? Y se mencionan todas esas ciudades, y muy tristemente dice Lucas, predicando la palabra en Perge. No dice si la gente la recibió la palabra de forma buena o no dice nada, Lucas. No podemos decir nada. Los misioneros predicaron el evangelio allí,
sin decir nada acerca de la oposición o indiferencia por parte de la población. Sí. Aparentemente, los apóstoles no pueden formar un núcleo para el establecimiento de una iglesia. Sí, no dice nada, solamente que pasaron por ahí y que predicaron. Bien, Hechos 14, 25, 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Fíjese que Antioquía era en Siria, no salieron de Jerusalén. En ese momento solamente había una iglesia en Jerusalén y una en Siria. La de Jerusalén compuesta más que todo por judíos. Allá en Siria eran gentiles, ¿verdad? Entonces navegaron, por eso usted ve aquí un barco, ¿verdad? Porque ellos se trasladaban por barco y iban de regreso para el lugar de origen. El primer viaje misionero duró aproximadamente 2 años. Ajá. Estos son tiempos calculados, ¿verdad? Los teólogos calculan que este viaje duró 2 años y establecieron iglesias, hermano. ¿Y cómo llegó Pablo, hermano? Con un montón de cicatrices, indudablemente, que todavía cuando escribe al hogar dicen que él lleva las señales en su cuerpo de seguir a Cristo. Se me escapó, fíjese, decirle, busquémoslo, vamos a... ¿Por qué creen algunos que Pablo murió en esa situación? Busquen su Biblia, por favor, a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Rapidito, vamos a terminar con eso. Ahí le queda en la Biblia el resto del capítulo para que lo lea. 2 Corintios 12. Del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré Mejor vamos a, ahí mismo, ahí cerquita hay otra cita. ¿Usted cree que a Pablo solamente lo apedrearon en ese lugar? Mire, este pasaje a mí me gusta leerlo para que usted vea cómo sufrieron los siervos de Dios, para que usted esté aquí bien cómodo, con aire, sillas cómodas, oyendo la palabra de Dios. Y con café, con pan y cremora. No, papá Vilio paga. No, es de las coritas. Papá Vilio de las coritas. Mire, ¿cuántos? Ahí mismo, 2 Corintios 11, discúlpenme que. 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Le ha pasado a usted eso, hermano? Peligros de muerte, azotes, en cárceles, dice el 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. ¿Cuántas veces, hermano? 5 veces. 5 veces he recibido 40 azotes. 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ahí está. Ahí está en el 25. 1 vez nada más fue apedreado, pero fue latigado, le pegaron con varas y anduvo en un barco en alta mar sin saber si iba a llegar a su destino. Al final de este libro. Perdón, al final de Hechos. Estamos en Corintios. ¿Qué más? Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Uy, eso último. En otras palabras, hermano, Pablo era el enemigo público del mundo. Mire, hermano, así como todavía hoy en día la gente odia a Cristo y en las redes se burlan de la crucifixión, aquí a Pablo, hermano, híjole, peligro, quizás tuvo que cruzar algún río y se pudo haber ahogado el apóstol. Peligro de ladrones, de los judíos, de los gentiles. No, hermano. Y nosotros, cuán poco hemos hecho por la obra de Dios. Va. ¿Murió Pablo o no murió? No sabemos, pero él escribió, hoy sí. 2 Corintios, mire, y está cerquita de ahí. 2 Corintios 12, un poquito más adelante, 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta ahí. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta es palabra de Dios, hermano. Aquí Pablo no quiere impresionar a nadie. Y se los dice a estos salvajes corintios que eran unos grandes carnales, ¿verdad? O sea, usted, mire, ¿y por qué está diciendo Pablo esto, hermano? Porque los de Corinto no aceptaban a Pablo como apóstol. Y les dice, miren todo lo que me ha pasado, hombre. ¿Ah? Y dice él, como loco estoy hablando, ¿verdad? Y dice el 3. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta ahí. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad de los creyentes? En el paraíso. ¿Cómo es el paraíso, Pablo? No se me permitió decirlo. ¿Para qué? Para que usted por fe siga a Cristo cada día de su vida. ¿Cree usted esa promesa, hermano? No, pues somos creyentes, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué no se le deduzcamos? ¿Por qué a Pablo no se le permitió escribir? Si usted lee Apocalipsis, yo lo he leído, hermano, ahí se habla muy poco de la Nueva Jerusalén, una calle de oro, unos árboles, un río, poquito. Y no va a haber noche, ahí va a estar el Cordero. Claro, hay más, hay mucho más, pero a Pablo no se le permitió escribirlo. ¿Para qué? Para que caminemos por fe, no por vista. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa promesa, por ese